Durante 6 décadas, la ACP ha acompañado e impulsado a una industria clave para el país. Su historia no solo está hecha de años, sino de retos e hitos, momentos en los que este sector se ha transformado, así como también la energía y sus contribuciones al desarrollo de Colombia. Este es el segundo capítulo de nuestra docuserie ACP, 60 años, hitos y retos. ¿Cómo los hemos enfrentado? El primer hito son esas reversiones tempranas de los primeros campos que concluye, o mejor, da lugar al nacimiento de Ecopetrol. Eso, decisión de un extraordinario personaje vallecaucano que era don Manuel Carvajal Sinisterra, en su momento ministro de Minas y Energía, quien fue quien propuso al gobierno que debería montarse la empresa colombiana de petróleos para recibir esas reversiones y para empezar a actuar como un actor importante en el sector. Eran tiempos en los que el mundo también enfrentaba grandes crisis energéticas. Yo diría que entre los principales hitos está indudablemente la crisis energética global que tuvo su detonante con la guerra del Yom Kippur en octubre de 1973. Hay un antes y un después en la industria de petróleos en el país. Con la escasez vino la especulación y con la especulación una espiral alcista de los precios. El máximo precio al cual se había cotizado un barril de crudo fue de $2. Un año después se cotizaba a 12, 14 dólares el barril. Acabó la guerra, acabó el embargo petrolero, mas sin embargo los precios nunca volvieron a ser los de antes y desde entonces, de todas maneras, su tendencia siempre ha sido al alza. En julio del 2014, ese fue el punto de inflexión a partir del cual empezó a bajar el precio hasta alcanzar niveles más razonables. Colombia aprendió a adaptarse a esas crisis globales y a generar sus propios hitos. El descubrimiento de Cusiana y Cupiagua abrió un nuevo capítulo. El gas natural se convertía en motor de transformación para millones de familias. Hacia mediados de los años 70, el segundo granito en manos de los ministros del Hierro y García Parra, gobierno del presidente López, la creación del contrato de asociación, la clave para el impulso definitivo a la industria. En solamente 10 años dio lugar al descubrimiento de 3 de los 7 gigantes que hemos descubierto, Caño Limón, Cusiana y Cupiagua. Eso fue extraordinariamente importante y fue un resultado obtenido en términos petroleros a muy corto plazo. Y no menos importante, la definición de la compra de los crudos nacionales a precios de referencia internacional. Fueron muy importantes esos dos descubrimientos. Con Cusiana y Cupiagua nace la industria del gas natural en el país y el plan de masificación del gas natural. Antes, las cantidades de gas natural que salían de los yacimientos eran marginales y se decía que el gas natural era como un subproducto no deseado de un campo petrolero. Surge el programa del gobierno de masificación del gas natural y hoy en día esa es una historia de éxito. Millones de familias en el país tienen gas natural. Tercer hito nace bajo la sospecha de que esos 3 descubrimientos tan prontos y tan rápidos clasificaban a Colombia como una potencia de los hidrocarburos a nivel mundial y entonces vino una decisión hacia principios de los 80 de cambiar el contrato de asociación por el contrato de producción escalonada, en el cual se incorporaban nuevas obligaciones y nuevas cargas a la industria. Se lastimó la seguridad jurídica. Eso hizo que se dejaran de tener motivaciones para continuar fuertemente la labor exploratoria, porque algo que no se ha entendido, el que no busca, no encuentra, y el que busca puede que encuentre. Pues lo que hicimos de nuevo fue aprovechar esos 3 gigantes, vivir de ellos, pero paralelamente la labor de exploración no se continuó. Y eso nos llevó a finales de los 90 a tener nuevamente el fantasma de la pérdida de la capacidad de autoabastecernos de hidrocarburos. La mirada también se dirigió al mar, con la exploración offshore abriendo perspectivas inéditas para Colombia. Nosotros tratamos de impulsar mucho el offshore y hoy me siento muy contento de ver que finalmente se logra que las compañías hubiesen venido y que estén explorando en el offshore. Creo que ese también es un hito muy importante porque le abre unas perspectivas muy importantes al país en materia de su potencial geológico. Otro hito que también creo que fue muy grande fue el incremento de la producción de crudos pesados y con la ayuda de la tecnología que trajeron
compañías y profesionales venezolanos, eso se volvió factible. Yo diría la aparición de Caño Limón, de Cusiana y Cupiagua, Chuchupa y Ballenas, después las posibilidades en el mar y el surgimiento de los crudos pesados. Eso llevó a que la industria creciera enormemente y que se convirtiera en un motor muy importante del desarrollo económico y social del país. Más adelante, pues el tema de Cusiana y Cupiagua, están los grandes desarrollos hidrocarburíferos, más recientemente, obviamente, las decisiones alrededor del tema offshore y la discusión complicada alrededor del tema fracking. Los grandes hitos desde el punto de vista de la producción fueron esos grandes desarrollos petrolíferos como Caño Limón, como Cusiana, como el tema offshore. Y el tema social y ambiental creo que ha sido que este sector se ha posicionado como un sector que aporta al desarrollo social y ambiental y no que va en detrimento de eso. Las reformas y cambios normativos también han marcado la historia de la industria. Los desarrollos normativos que ha habido en el país, porque han sido muchas las reformas que se han introducido en el país, fundamentalmente para tratar de que Colombia sea un país competitivo y que pueda atraer la inversión privada, que lógicamente tiene posibilidades de invertir en otros países, y Colombia, para estar en el radar de las grandes empresas multinacionales que han venido al país a explorar y explotar nuestros yacimientos, es necesario que Colombia responda a los estándares internacionales. También se han dado cambios relevantes en el sistema de regalías. El cuarto hito, durante final de los 90 y principios de los 2000, principios del nuevo siglo, se hacen una cantidad de intentos, se modifica la ley de regalías para incorporar una regla de regalías escalonadas de acuerdo al nivel de producción y al nivel de precios. Se permite tener regímenes excepcionales de importación para la actividad exploratoria. La contrapartida para las empresas y el beneficio para las comunidades en donde operan las empresas. Desde este punto de vista se introdujeron modificaciones muy importantes en materia tributaria, en materia impositiva, en materia arancelaria y desde luego también en el régimen de regalías. En esta Constitución de 1991 se le dio ya ese estatus de estar en la Constitución y allí se establecieron unos parámetros de cómo se debían distribuir esas regalías, que posteriormente tuvo dos reformas importantes, la 05 del 2011 y la 05 del 2019. Yo creo que un hito muy importante fue la reforma del 2006, porque permitió separar la administración de los recursos hidrocarburíferos de la empresa nacional de petróleos, de Ecopetrol. Y esa reforma le dio nacimiento a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es, digamos, el administrador de los recursos. Ese yo creo que es el cambio más importante de las últimas décadas. Yo tuve la fortuna de presidir la Agencia Nacional de Hidrocarburos y vi, digamos, cómo fue el cambio de la tendencia de la llegada de nuevas firmas a hacer inversiones en Colombia. La ANH tenía que asignar las áreas de una manera competitiva. Tenía que decir, vamos a asignar las áreas que tengamos de acuerdo con unas condiciones que permitan que la mejor inversión pueda venir al país. Y de paso, para que Ecopetrol también tenga un poco de competencia, que eso ayuda a que todo lo haga mejor. La otra cosa que fue fundamental en la reforma fue dotar a Ecopetrol de una estructura de gobierno moderna. Entonces lo que se hizo fue darle unas herramientas de gobierno corporativo, se vendió parte de sus acciones y se le dijo a Ecopetrol, usted tiene que tener un gobierno independiente y usted tiene que tener un gobierno en que usted funcione como una compañía que busca maximizar valor y no como una compañía que está buscando sostener las finanzas públicas o ayudar al gobierno directamente. Claro, le tendrá que dar utilidades, pero las utilidades y los dividendos vendrán de hacer bien su tarea. ¿Y por qué fue tan importante? Porque con esas herramientas, cuando llegó la subida de precios posterior que hubo en la época de 2010 a 2015, esa subida grande, esa escalada de precios, teníamos las herramientas para que viniera la inversión. Entonces Colombia se acababa de abrir, tenía un marco moderno, tenía una empresa petrolera y una agencia de hidrocarburos moderna y lo que hizo la inversión fue venir
masivamente. Creo que fue una de las épocas de oro de la ACP y fue una época de una bonanza de inversión en Colombia. Y eso solo se pudo dar porque hubo países que experimentaron los mismos precios altos que experimentó todo el mundo, pero no a todos los países llegó inversión. La razón por la que llegó inversión a Colombia es porque aquí hicimos la tarea y nos preparamos. Porque la inversión, que es algo que repetidamente vemos en la historia del sector, la inversión responde a unas buenas señales de inversión. Y eso conecta con algo que creo que es una gran experiencia y era una iniciativa que nació con la ACP y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era el Acuerdo Gobierno-Industria. El Acuerdo Gobierno-Industria era una reunión que cuando yo llegué a la ANH me sorprendió mucho porque era un ejemplo de coordinación público-privada para sacar adelante los proyectos. Rescatar esa relación me parece fundamental y en eso la ACP era el líder, era el coordinador de ese proceso. También se empezó a trabajar para avanzar hacia combustibles cada vez más limpios. Otro hito muy importante fue la aparición de las mezclas de los combustibles líquidos, la gasolina con el alcohol y el diésel con el biodiesel, que puso a Colombia en el mundo de las mezclas con combustibles renovables. Yo no sé si las personas saben, porque bueno, que la ACP obtuvo el Premio Nacional Ambiental en las primeras épocas en que se estaba consolidando el Ministerio de Medio Ambiente, por todo ese trabajo en producción limpia, en impulsar los estándares. Fue industria pionero y ejemplo en manuales ambientales, en términos de referencia, en todos los instrumentos de gestión ambiental. Pues eso la hizo ganadora del Premio Nacional Ambiental, por encima de gestión de empresas y por encima de otras agremiaciones. Desde estudios que hizo el Instituto von Humboldt para mostrar el aporte del sector a la biodiversidad, a estudios que se han hecho con la ANLA para mostrar cómo este sector en las licencias ambientales va mucho más allá de los requerimientos legales y también cómo en ciertas zonas se ha logrado un desarrollo social importante. Entonces yo creo que hay unos temas técnicos de desarrollo del sector desde el punto de vista de la producción y otros que tienen que ver con el papel que juega este sector. Los hitos no han sido solo técnicos o ambientales. En un entorno marcado por el conflicto, este sector ha sido resiliente y continúa trabajando para potenciar sus aportes al desarrollo de los territorios y superar condiciones desafiantes en materia de seguridad y conflictividad social. La industria petrolera ha sabido gestionar esas situaciones, supo sobreponerse a esas circunstancias y pudo llevar desarrollo a las regiones a través de inversión social, de poder entender que si cambiamos la forma de relacionarnos con las comunidades, íbamos empezando a encontrar unas nuevas dinámicas, una mejor posibilidad para emprender la industria. Todo eso ha sido un proceso de aprendizaje en circunstancias de adversidad. Otros países no tienen los problemas que nosotros hemos tenido, pero todo eso hemos demostrado la pujanza, la resiliencia de los colombianos. En este sentido, la ACP ha tenido un papel muy protagónico, como también lo ha tenido en las regiones. Su interlocución con las comunidades, con las autoridades locales. Hitos técnicos, ambientales, sociales y económicos han marcado la historia de la ACP en la industria de los hidrocarburos en Colombia. 6 décadas en las que el gremio ha acompañado a la industria en medio de la volatilidad, el conflicto, las reformas y la transformación energética, impulsando la energía y siendo aliado del país en sus mayores desafíos.